Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural en este día. Te saluda y te bendice la pastora Johanny Mejía. En el día de hoy tenemos un contenido que sé que va a ayudarte, que sé que va a edificarte. Tenemos un invitado que nos va a hablar sobre sus experiencias espirituales, cómo ha podido conocer el mundo espiritual, nos va a testificar lo que él ha vivido en el mundo espiritual. Varón, Dios le bendiga, preséntese a la audiencia. Amén, bendiciones, pastora. De igual manera, le habla el evangelista Pedro Serrano. Venimos viéndolo al Carrizo. Mi pastora Felicia Rojas. Amén. Es un placer y estamos creyendo de que algo Dios hará. Amén. Amén, amén. Usted nos estuvo comentando detrás de cámara que usted ha tenido ciertas experiencias espirituales y en el día que de hoy queremos que usted comience a testificarnos sobre esas realidades espirituales. Amén, pastor. Es así. Hay muchas realidades que hemos vivido en el trayectorio del camino, ya que hay muchas personas, amén, que desconocen tipo de misterio y de cosas que ocurren en el mundo espiritual. Amén. Entonces, yo nací mayormente en el Evangelio. Mi madre es cristiana y desde el Evangelio me enseñó que hay dos mundos. Hay un mundo donde se maneja la tiniebla y hay un mundo donde se maneja el mundo de la luz. Y hay ángeles y demonios que operan en el mundo espiritual. Y hay personas que desconocen ciertos misterios que ocurren. Y hoy queremos hablar acerca de esos misterios, pastora, que ocurren en el mundo espiritual. Amén. Entonces, hay cosas que suceden en el mundo espiritual. Las personas a veces desconocen esto. Entonces, queremos hacerle aclarar a la persona que hay un infierno, donde allí operan demonios en los aires, donde operan demonios, tipos de demonios. Y es un mundo cósmico, donde operan ángeles y demonios. Y queremos que las personas entiendan esto, ya que hay veces que personas se montan, pastor, en los motores y sienten cosas que van detrás de ellos. Y a veces ocurren accidentes. Por ejemplo, yo muchas veces ando en la calle y de repente un accidente ocurrió y hay demonios, pastora, que están atentando contra la vida de las personas. Y a veces sienten cosas detrás de ellos, no se dan dando cuenta que son demonios que te están persiguiendo para quitarte la vida. Entonces queremos hacerle entender a las personas que hay muchas cosas que se mueven en el mundo espiritual. ¿Y usted podría comentarnos o testificarnos una de las experiencias que usted haya tenido? Amén, amén. En una ocasión, recuerdo, estaba en éxtasis, estaba entre dormido y despierto. De repente, el Señor me sacó del cuerpo, me llevó a otros lugares donde yo mismo me veía el cuerpo, pastor, en la cama. Pero mi espíritu estaba fuera del cuerpo y el Señor comenzó a mostrarme ciertas cosas, muchas cosas. Y de ahí en adelante el Señor me dijo, te he llamado como profeta y como evangelista. Y estas cosas que verás y esto que está viendo son cosas que te van a acontecer y que vas a comenzar a operar. Recuerdo en una ocasión que le dije a alguien antes de empezar mi ministerio, en 3 meses quiero ver a Dios obrando en mi vida. Quiero ver manifestaciones del Espíritu, pastora. Comencé a subir al monte, comencé a orar, a ayunar, a tener intimidad con el Espíritu Santo, a buscarlo, porque hay cosas que se obtienen en la intimidad. Hay personas que quieren ver gloria, que quieren ver unción, que quieren ver maravilla, prodigios, señales, pero no lo buscan. Entonces, esto es un resultado de buscar. Esto es un resultado de obtener, de apartarse. Si queremos ver gloria, si queremos ver prodigios, ver señales, pastora, tenemos que buscarlo, tenemos que meternos con él. En una ocasión Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Pero Moisés cuando le dijo, muéstrame tu gloria, ¿dónde estaba Moisés, pastora? Moisés estaba en un monte allí encerrado, buscando a Dios. Entonces hay personas que quieren ver estas señales, estos prodigios. Y vemos a Moisés, cómo Dios le muestra su espalda. O sea, para nosotros quizás esto es algo, decimos, wow, fue en cosas tremendas que vio este hombre. Entonces, nosotros estamos llamados y asignados a ver cosas milagrosas, tremendas. Y en una ocasión, recuerdo, pastora, que el Señor me sacó del cuerpo. Y yo vi mi cuerpo cómo estaba en la cama, y lo he visto. Y nosotros fuimos llamados, Felipe, la Biblia dice en ocasión, pastora, que a Felipe Dios lo trasladó de un lugar a otro, lo llevó a otro sitio. Entonces, a veces le damos prioridad a los brujos. Decimos que los brujos hacen maravillas, que hacen cosas, pero nosotros, todas esas señales fueron llamadas para nosotros. Nosotros somos Amén. Los que tenemos la semejanza del reino, pastora. Amén. Amén. Y cuando entonces Dios lo saca de su cuerpo, ¿qué comienza a mostrarle en ese momento, en esa experiencia? Comencé a tener visiones, pastora. Comencé a ver cosas. El Señor comenzó a mostrarme diferentes tipos de cosas, especialmente en mi ministerio, mi llamado.
el Señor me comenzó a llamar como profeta. Entonces, recuerdo que en una ocasión yo estaba en una actividad y yo comencé a ver a esa persona hablando una lengua diferente. Me recuerdo que tenía como un año más o menos en el Evangelio. Estaba recientemente bautizado. Y yo comencé a ver a esa persona hablando esa lengua, cosa extraña para mí. Yo dije, yo quiero esto. Quiero esa lengua que esa persona habla. Como le decía, comencé a subir al monte. Y le dije a un compañero, en 3 meses voy a ver eso. En 3 meses quiero ver esa gloria. Y de repente estoy en el monte y yo sentí como el monte, pastor, estaba orando, se estremeció. El monte se estremeció completamente, pastora, se estremeció. Y de repente vino esa lengua como de fuego sobre mí. Yo comencé a hablar otra lengua, y yo dije, wow, conseguí lo que realmente quería. Comencé a ver maravillas, prodigios. En una ocasión recuerdo, pastora, que yo me metí en una locura. Había un señor que tenía un tumor aquí en la barriga. Y yo le dije, ¿tú crees que realmente Dios te puede sanar? Porque hay cosas que a veces no pasan en cámara, que las personas no saben que están aconteciendo, pastor. Hay muchos milagros que están sucediendo fuera de cámara, que no se están grabando, pero que están aconteciendo. Entonces, hay cierto de cosas, cierto de maravillas que están ocurriendo. Yo le dije, ¿tú crees que Dios realmente te puede sanar? Y me metí en fe. Así que oré por el hombre. Y de repente el tumor que tenía el hombre aquí en la barriga desapareció, pastora. Entonces, son señales, prodigios, cosas que fueron diseñadas para nosotros. Y hay cosas que el mundo está desconociendo. Las personas que nos están viendo, tú tienes poder, tú tienes milagro, tú fuiste llamado a semejanza. Eso fue lo que se perdió en el huerto. Entonces nosotros podemos restaurar esa gloria. Nosotros fuimos llamados para eso, fuimos llamados para hacer señales, milagros, prodigios. Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. Sin embargo, nos imaginamos a Jesús caminando sobre las aguas. Algo que para nosotros quizá es imposible. Sin embargo, él dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. O sea, le está diciendo, esto que ustedes están viendo, esta gloria que ustedes están viendo manifestarse, ustedes la van a hacer mayores. Estas señales, no se asombren porque ustedes vean un paralítico que se esté levantando, que ustedes van a levantar muertos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es impresionante. ¿Y tú nos podrías comentar en este día qué tipo de experiencia con las tinieblas tú has tenido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido dentro del mundo espiritual de las tinieblas? Amén, amén, pastor. En una ocasión iba de camino a la iglesia, recuerdo. De repente, detrás de mí iba caminando un personaje. Y el personaje iba con una vestimenta blanca. Para que las personas entiendan que, como la Biblia dice, que hay demonios que se visten de ángeles de luz. Amén. Y el personaje iba caminando detrás de mí. De repente yo miro y ya no está. Y cuando miro, vi que su rostro cambió en forma de demonio. Y de repente tiene como una vestimenta negra, de repente. Y el Señor me dijo, eso es para darte a entender y conocer que hay demonios que a veces confunden a las personas y ellos no lo saben. A veces se le hacen pasar porque son ángeles y son demonios. ¿Y qué sucedió entonces cuando usted pudo identificarlo? ¿Qué usted hizo? ¿Qué aconteció? ¿Se lo reprendió? ¿Se fue corriendo? ¿Qué pasó en ese momento? Yo seguí caminando, pastora. Iba de camino a la iglesia, seguí caminando. Porque ya cuando tú conoces a Dios, tú no tienes miedo a las tinieblas. Amén. Cuando conocemos realmente a Dios, tú sabes que nada ni nadie te puede dañar. Amén. Nosotros fuimos diseñados con un propósito divino donde las tinieblas no nos pueden dañar, donde las tinieblas no nos pueden hacer daño. Hay personas que tienen miedo a la oscuridad, hay personas, pastora, que tienen miedo a las tinieblas. Y si nos diéramos cuenta realmente el poder y la autoridad que poseemos y las cosas que tenemos dentro de nosotros, fuera diferente. Amén. Y entonces, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Aquel demonio te habló, te ministró, te dijo algo o simplemente te veía caminar? No, el demonio desapareció. El demonio desapareció y no lo volvía, cuando cambió su rostro, no lo volví a ver más, porque el Señor me quiso hacer entender que hay demonios que se visten de ángel de luz. Y por ejemplo, hay personas dentro de la iglesia, por eso el creyente tiene que tener discernimiento espiritual. Amén. Para saber cuando son los demonios que están hablando o cuando es el Espíritu Santo. Hay personas, hay demonios que se manifiestan dentro de la iglesia, pastora, que a veces hacen confundir a las personas, a los líderes.
confunden, miles de líderes, pastora, lo confunden y le hacen entender que son ángeles y son demonios que están hablando. La persona hablando lengua y es un demonio que está hablando lengua. En unos casos yo tuve una experiencia, pastora, donde en una iglesia donde me congregaba, hubo una señora que ella se convirtió. Entonces, esa persona venía de generaciones, de maldiciones generacionales, donde sus ancestros, sus abuelos habían hecho pacto demoníaco. Y ella llega a la iglesia y se convierte. De repente ella comenzó a quemar los cuadros que tenía, todo. O sea, se aceleró el proceso y comenzó a coger ayuno. De repente ella termina hablando otra lengua y administrándole a todo el mundo. Los pastores se quedan en show, pero no la paran, no frenan, ni se dan cuenta que es un demonio que está hablando a través de ella. Y era tan cierto que a la persona se le hacía creer, las personas creían que era en el espíritu que estaba hablando. La mujer terminó loca. El esposo no la dejó volver más a la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo falta de discernimiento espiritual. Entonces hay cosas que ocurren en el mundo espiritual que nosotros estamos desconociendo. Los pastores, los líderes, los ministros, los evangelistas están desconociendo que hay cosas que se mueven en el mundo espiritual que son ciertas. Son ciertas, pastora. Eso es así. Una de las cosas que me ha impactado de lo que usted hoy no está testificando, no está hablando, es que los demonios pueden hablar en lengua. Claro. Y cómo entonces en ese lugar donde usted estaba pudieron discernir, o sea, qué señal, qué hizo aquella mujer para que se dieran cuenta que la lengua que estaba hablando era una lengua endemoniada. Después la mujer, la pastora la invitó a la iglesia a coger silicio. La pastora tenía un niño y en medio del silicio ya comenzó a decirle que quería quitarle el niño a la pastora. Quería matarlo, que lo exigían para sacrificio. Wow. O sea, ahí fue cuando ella realmente se dio cuenta, pero ya habían pasado casos que para una persona conocer en el mundo espiritual realmente y tú darte cuenta que no era el espíritu que estaba hablando. Pero mientras ella no dice que ella exige el niño para sacrificio, la pastora no se dio cuenta que era un demonio. Wow. Ahí entonces la pastora se dio cuenta que era un demonio. Pero había tan poco de conocimiento, pastora, entre el líder, que al final la iglesia terminó destruida. O sea, que la asignación de ella era destruir la iglesia. Era destruir la iglesia. O sea, ella entró camuflajeada de cristiana, pero a la vez realmente su asignación era destruir la iglesia. Amén, amén. Entonces, ¿qué pasó con este evento? ¿Qué usted pudo percibir de todo este evento y de esta situación con esta mujer? Que mayormente tenemos que estar atentos a los creyentes que llegan dentro de la iglesia, porque a veces hay satanistas a veces que se infiltran dentro de la iglesia, pastora. Satanás a veces se sienta en los bancos de la iglesia y no nos damos cuenta. Le estoy diciendo, esto es realidades espirituales, hay cosas que suceden en el mundo espiritual, que los líderes están con los ojos cerrados y no se están dando cuenta del mover y cómo Satanás está operando para destruir las iglesias. Satanás está operando en dimensiones terribles, pastora, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Tenemos los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque a veces no creemos en las realidades espirituales. Les decía ahorita que hay ángeles y demonios. Y Satanás es una fuerza. Satanás tiene poder, tiene autoridad. Los que la autoridad del Dios vivo y de poder es más poderosa y la que se nos ha entregado a nosotros es más poderosa. Entonces, tenemos que tener cuidado a veces con las personas que van dentro de la iglesia. Hay que estar atentos porque a veces son planes que Satanás lleva para destruirnos. A veces hay gente que llevan años, pastora, años para destruirnos y nosotros no nos damos cuenta. Sí, eso es así. Que están detrás de nosotros camuflados, caminan con nosotros, comen en nuestra casa, se sientan con nosotros y son brujos infiltrados, son satanistas. Sí, eso es así. ¿Y usted ha tenido algún tipo de experiencia con algún brujo o algún satanista? Amén, amén, es así. Recuerdo en una ocasión que me tocaba, iba a predicar a una campaña. Yo era presidente de un ministerio llamado Evangelístico Tiempo de Restauración y tenía una campaña en una actividad. Y en ese lugar, recuerdo que estaban evangelizando. Y mientras evangelizábamos, había un altar encendido. Y ahí habían cientos de nombres. Todas las personas del ministerio que estaban ahí estaban los nombres escritos de nosotros. ¿Usted lo pudo percibir? ¿Se le fue revelado o alguien se lo declaró? Entramos, pastor. Estaban evangelizando y entramos y pudimos ver. Entraron a la casa. Exacto. Y pudieron ver el altar establecido y encendido. Y pudieron ver los nombres de los que estaban allí. Exactamente. Entonces, por eso le decía que hay que tener discernimiento espiritual.
De esto es que se trata el mundo espiritual, conocerlo, mantenerse, buscarle, porque cuando le buscamos, la Biblia dice buscar y encontrará. O sea, si buscamos, la Biblia dice que no hay nada oculto que no se le sea revelado a sus siervos los profetas. O sea, Amén. todas las cosas antes de acontecer, si eres un satanita, lo que sea, antes de que acontezca o que haya algún plan en contra tuya, Dios te lo va a revelar y te lo va a dar a conocer. Amén. Y entonces, ¿qué sucedió cuando ustedes entraron allí, vieron aquel altar encendido, vieron los nombres de las personas que estaban allí? ¿Qué pasó? Nosotros seguimos evangelizando, pastora. ¿Por qué? Porque ahorita decía, cuando tú conoces tu llamado, tu asignación, nada te puede detener. Cuando tú conoces quién te llamó, ni las tinieblas, ni Satanás, ni los principados, ni los brujos, ni potestades pueden detener los hijos de Dios. Recuerdo que en esa campaña se convirtieron muchas personas. ¿Y no tuvieron un enfrentamiento con el dueño del altar? No, porque realmente él sabía que no era con nosotros que estaba peleando, sino con el Dios vivo y de poder a quien nosotros servimos. Amén. Tú nos contabas también sobre los ángeles de Jehová. ¿Tú has tenido algún tipo de experiencia con ángeles? Amén, claro. Pastora, siempre todo lo creyente, todo el que conoce a Dios, tiene un ángel asignado. Y hay personas que el ángel se les revela de diferentes formas. Y en el mundo espiritual, el mundo secular es parecido al mundo espiritual. Entonces, en el mundo terrenal hay rango, donde hay personas que tienen mayor rango que otros. Entonces, en el mundo espiritual, esto se consigue así también. Hay personas que tienen ángeles asignados de mayor categoría. Entonces, siempre cuando yo voy a salir a cualquier lugar, el ángel me avisa si va lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Entonces, cuando ese ángel que camina contigo, que anda contigo, que se mueve contigo y que tú realmente los conoces. ¿Por qué? Porque el ángel te conoce. Amén. Y sabe quién tú eres. Entonces, cuando tú te desvías, el ángel nada más está capacitado para mirar arriba, porque te conoce y sabe que tú eres un hijo de Dios, un siervo de Dios. Y él está y tiene instrucciones específicas para que a ti nada te acontezca, nada te pase. Recuerdo que en una ocasión yo iba a tener un accidente y antes de que acontezca, el ángel me visitó y me hizo entender que iban a tener ese accidente y aconteció, pastor, el accidente. ¿Cómo fue que pasó eso? Cuéntanos eso un poco, detállanos un poquito eso, por favor. Específicamente en sueño, el ángel me visitó y me hizo entender que iba a acontecer un accidente ese día. Yo iba al trabajo, estaba trabajando y el accidente aconteció tal como sucedió, tal como el ángel me lo dijo. Pero no pasó nada porque él me dijo, yo te voy a proteger, te voy a cuidar. Se lo conté a mi esposa y le dije, algo está a punto de acontecer, va a pasar algo. De repente, el accidente pasó, yo salí del trabajo, el accidente pasó, pero no aconteció absolutamente nada. Porque el ángel te cuida. El ángel que camina contigo te cuida, nada te puede pasar, nada te puede dañar, decía ahorita. Entonces, en el momento que el ángel le revela lo que va a acontecer, ¿usted tomó algún tipo de medida de seguridad? ¿Usted oró cancelando el accidente? O sea, ¿cuál fue su reacción ante la notificación del ángel del accidente? Amén. Eso es lo principal, la oración. Si Dios te habla es para que tú ores. Entonces, si Dios te muestra, hay personas que aún tienen sueños, revelaciones y que a veces no ponen en práctica lo que Dios les muestra. Porque si Dios te está mostrando es para que tú ores, para que tú canceles todo plan diabólico, todo plan satánico en contra tuyo. Entonces, hay cosas a veces que pasan. Tú dices, wow, Dios me lo mostró esto. Y sucedió. Pasó. Y a veces Dios permite que suceda para que tú veas que realmente Él te lo mostró. Pero Él te cuida. Que pase cosas mayores. Pero a veces sucede la cosa mayor porque no oramos y no cancelamos lo que pasó. Entonces, inmediatamente yo me tiré a orar. Me tiré a orar y el Señor pudo prevenir que sucedieran cosas mayores. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y en algún momento también usted ha tenido algún tipo de experiencia con las tinieblas? ¿Le han visitado en proyecciones astrales o en sueño? Amén, pastora. Mire, yo tengo un hijo, un niño, tiene 2 años, gracias al Señor, por la misericordia de Dios. Recuerdo que cuando tenía como 1 año más o menos, tenía como 9 o 1 año más o menos, recuerdo que iban muchas brujas. Y era tan fuerte
que en el zinc caminaban como si fueran personas. Se sentía el pisar encima del techo. Y recuerdo que en una ocasión estaba acostado boca arriba y de repente estoy viendo ese celaje en los lados y me está durmiendo y estoy entre sueños, pero me está durmiendo, quiere dormirme. Para que usted vea que aún los demonios, porque la gente pone en poca esto y los demonios tienen poder, pastora. Así tienen es, poder, sí, tienen eso autoridades. es así. Cualquier daño te puede hacer un demonio si tú no Sí. estás cubierto. Sí, eso es así. Te puede hacer cualquier tipo de daño. Y recuerdo que estaba a boca arriba y yo estoy entre luchando por no dormir y la bruja está por hacerme dormir. Le estoy viendo el celaje. Y de repente me sacudí, me levanté. Comencé a orar y reprender. La bruja caminó por encima del techo. Que se fue. Y eso fue terrible. También recuerdo que había algo. En esa casa donde nosotros vivimos había algo cuando nos mudamos. Pero hay cosas que cuando se le da legalidad a algo, pastora, si no es el dueño de eso, no se puede ir. Así es. Entonces, recuerdo que cuando nos mudamos a esa casa, los demonios que operaban ahí dejaban marca en la pared. Marca, pastora. Y era algo y yo oré. Como quiera seguían ahí. ¿Por qué? Porque cuando se le da legalidad, si no es el dueño, no puede sacarlo. O sea, usted me está diciendo en este día de que cuando una persona vive en una casa alquilada y en esa casa alquilada hicieron algún tipo de pacto, algún tipo de entrega, el dueño de la casa, si viene una persona a vivir ahí, ¿esos demonios tienen legalidad aunque haya alguien ahí en esa casa? Amén, claro, tiene legalidad. Porque nadie puede sacar a alguien, pastora, que tú tienes autoridad y legalidad en eso. Si tú eres el que tiene la legalidad ahí, nadie te puede sacar. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? La realidad es que te recomiendo, número 1, orar a Dios para que Dios te guíe y te dé las instrucciones. Si Él quiere que tú salgas o si Él va a hacer algo. Amén. Entonces, recuerdo que los demonios caminaban en la casa. Se veían. ¿Ustedes podían verlo? Se podían ver, claro. Sí, porque cuando tú caminas en el Espíritu y te mueves en el Espíritu, el Señor te da a entender ciertas cosas y tú puedes ver lo que otros no pueden ver. Tú ves más allá. Porque así el mundo espiritual, la gente a veces desconoce el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es real, hermano. El mundo espiritual es real, 100% real. Entonces, cuando tú vives en una casa alquilada, que la persona le dio legalidad a los demonios que operen allí, tú no lo puedes sacar. Y en muchas ocasiones sucedía. Lo primero que cuando Jesús iba a libertar a alguien le preguntaba si quería ser libre. Sí. Nadie es libre sin que quiera hacerlo. Así es. Es así, pastora. Entonces los demonios caminaban dentro de la casa. Entonces, ¿cuál era su reacción? ¿Qué ellos hacían? O sea, ¿simplemente pasaban por la casa o provocaban algún daño? Mayormente no provocaban daño. Pero imagínense usted, pastora, usted vivir donde hay influencia satánica. Es terrible. Fuerte. Te atacan de diferentes formas. En la noche te atacan. O sea, la solución realmente es tú buscar un lugar donde esté acogido Dios. Donde haya una paz y una tranquilidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú no vas a levantar un templo donde se haya hecho rituales satánicos, pastora. Es imposible. No vamos a venir y yo voy a levantar una iglesia donde se le hizo un sacrificio a Satanás. Así es. Entonces, si ahí se le dio legalidad a Satanás, lo que hay que dejar que Satanás siga operando hasta que el dueño legítimo de eso diga ya, hasta aquí. Esa es la realidad. Entonces, cuando aparecían esas manchas en la pared, ¿eran como manos o pies o algún dibujo? Dejaban la mano pintada en la pared, pastora. Wow, impresionante. Impresionante. ¿Y esas influencias en alguna manera o de alguna forma comenzaron a afectarte en tu vida diaria o en la vida de tu esposa o en la vida de tu hijo? No. Realmente no. ¿Por qué? Porque ahorita le decía que nada nos puede dañar. Nada nos puede dañar. Cuando tú conoces a Dios, nada te puede hacer daño. O sea, hay personas realmente que son débiles a esto. Hay personas que no pueden ver un demonio. Y por eso Dios sabe a quién escoge y a quién llama. Porque hay personas que Dios les muestra un demonio y salen corriendo. Sí, claro. Si esta casa tiene demonio, me voy. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que a veces Dios las permite para enseñarte, para manejarte y que tú sepas cómo operan los demonios, cómo trabajan y cómo caminan, dónde se mueven.
O sea que de una manera u otra eso te ayudó para enseñarte un poco más del mundo espiritual. Eso fue como una capacitación, podríamos decir. Claro, profeta. Pastora, por ejemplo, ahora yo entro a casa y sé y me doy cuenta lo que hay y si hay demonio o no hay. Porque hay casas que están llenas de demonios, pastora, que los demonios juegan con la persona, viven con ellos. ¿Y cómo tú te das cuenta? ¿Cómo en tu espíritu puedes percibir cuando una casa tiene demonio? Porque yo sé que hay gente que están ahí a la expectativa queriendo saber un poquito más y quizás identificar cualquier situación en su vida. Amén. Una casa donde hay demonio, pastora, lo principal es no hay paz. Una casa donde se le da la legalidad a que los espíritus trabajen, no hay paz. Pero sobre todo, los demonios no se ven con ojos humanos, se ven con ojos espirituales. ¿Por qué? Porque son entidades que operan en las cosas espirituales, Amén. Que no se pueden apercibir con los ojos naturales, sino se aperciben con los ojos espirituales. ¿Y cómo tú puedes apercibir demonios? Realmente, orando, buscando, ayunando, diciendo, Señor, muéstrame, hazme entender, hazme a conocer. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren tener experiencias espirituales, pero no buscan. Así es. No conocen. Así es. No podemos realmente, yo no puedo reprender un demonio si no estoy capacitado espiritualmente, porque va a recibir ataque. Así es. No es con cualquier cosa que estamos jugando. En una ocasión los discípulos quisieron echar fuera a un demonio, pastora. Y cuando fueron donde Jesús, le dijeron, tu discípulo, no pudieron sacarlo. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿hasta cuándo yo he de soportarlo a ustedes? Pocas palabras, Jesús le está diciendo, ¿hasta cuándo yo le he de enseñarle que los demonios no salen sino buscando? Ustedes tienen una autoridad por encima de los demonios. Ustedes tienen una autoridad mayor. Entonces, ¿hasta cuándo yo he de enseñarle a ustedes que el demonio es decirle, sal fuera? Sí, porque el demonio conoce realmente, los demonios saben cuando tú tienes a Dios y cuando tú no lo tienes. Amén. Los demonios saben. Entonces, por eso el demonio que se les ríen a los ministros en la cara, los jalan por la corbata, se les ríen y juegan con ellos. Sí. Porque no hablan una autoridad. Sí. ¿Y en algún momento tú has tenido algún tipo de enfrentamiento espiritual? Amén, claro. Cuéntanos alguna de tus experiencias. Enfrentamientos espirituales, pastora. Todo líder y todo hombre de Dios, me imagino que en algún momento se ha enfrentado a las tinieblas. Se ha enfrentado a persecuciones. Por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión iba a ministrar a un sitio, pastora. E iba a predicar allá a ese lugar. Y antes de que yo llegara allá, se me paró alguien al lado. Y me dijo, aquí tú no vas a ministrar. Wow. Yo le dije, no soy yo que voy a ministrar. Es el que anda conmigo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una identidad, tú no te presentas tú. Tú presentas al de arriba. Amén. Entonces, hay ministros que llegan a las iglesias, que llegan a los lugares, y llegan todos ellos con el pecho abierto. Sí. Que son ellos los que van a ministrar, son ellos los que van a hacer. Así Sin es. embargo, nada podemos hacer si no es por él. Amén, eso es así. Al inicio tú estuviste hablando sobre las realidades espirituales versus demonios versus ángeles. Nos gustaría ya en los minutos que nos quedan que tú puedas detallarnos sobre esto, sobre este movimiento cósmico espiritual. Amén, amén. Yo quiero que las personas entiendan que esto no es un mito ni un cuento de hadas. Los demonios existen tanto como existen los ángeles. Sabemos que Satanás fue derribado porque conspiró contra Dios. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, el mundo espiritual es real. Amén. Es real. El mundo espiritual es real, completamente real. Amén. Ejemplo. Cuando Jesús iba a Gadara, el demonio lo estaba esperando. Amén. Le dijo, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea, el demonio sabía lo que le estaba esperando. Y le está diciendo a Jesús, ¿acaso tú has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? O sea, y vemos sin número de personas, pastoras, que están endemoniados, que no se le nota que están endemoniados. ¿Por qué? Jesús en una ocasión le preguntaron y le dijeron, ¿acaso él nació así? Había un personaje que estaba ciego y le dijeron a Jesús, ¿acaso él pecaron su padre?
Y Jesús le dijo, ninguno pecaron, sino para que la gloria del Hijo del Hombre sea manifiesta aquí en la tierra. Amén. O sea, hay una manifestación de poder aquí en la tierra, hay una manifestación, pero nosotros no estamos peleando con los humanos. Pablo dijo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra potestades. Amén, así es. Eso es así. No podemos desconocer que hay un Dios que nos cuida y nos protege, pero también hay uno llamado Satanás que está haciendo todo lo Amén. posible para entorpecer el propósito de nuestro Señor. Realmente el tema de hoy es un tema para que tú conozcas, para que puedas discernir y darte cuenta sobre lo que es el mundo espiritual, de las cosas que suceden, de las cosas que pasan en el mundo espiritual. ¿Qué último consejo usted nos daría o qué última experiencia usted nos regalaría de lo que usted ha vivido? Amén. A los evangelistas, pastores, ministros, diáconos, todo líder que ha conocido al Señor o a ti que está buscando a Dios realmente, te exhorto, es necesario que conozcamos que no estamos peleando con los humanos, estamos peleando con demonios, contra principados, te decía ahorita, contra huestes. Entonces, no podemos poner en poco el poder de Satanás. La Biblia dice que no podemos, o sea, hay un verso en la Biblia que nos enseña que Satanás tiene poder y autoridad. Era un ángel. Era un ángel que se convirtió en demonio por cuanto pecó. Y él dice, no ignoré las maquinaciones del diablo para que no caigan en su trampa. Satanás anda maquinando miles de formas para hacerte caer. Y el resultado de que hoy en día están cayendo tantos hombres de Dios, pastora, y tantas mujeres de Dios, es porque ignoraron las maquinaciones de Satanás. Entonces están ignorando sus poderes, están ignorando su autoridad, están ignorando que él puede hacerte caer. Que están jugando con él. Eso es así. Entonces no podemos juzgar con Satanás. A Satanás se echa fuera. Eso es. Entonces, ¿usted de lo que piensa que no se puede hacer una conversación con un demonio? No. Hay personas que cuando van a sacar a algún demonio comienzan a preguntarle de dónde tú eres, de dónde tú vienes, cuánto tiempo tú tienes en el cuerpo de esa persona, cómo tú llegaste al cuerpo de esa persona. O sea, usted es la persona que cree que no se le puede hacer tantas preguntas a un demonio cuando está en cabeza en alguien. Amén, así es, pastor. Como usted decía, hay personas que le hacen una entrevista a los demonios. Ciertamente, la Biblia me enseña en el libro de Juan y dice que nunca ha existido verdad en él. Así es. ¿Qué verdad te puede decir un demonio para tú entrevistarlo? Si le cómo tú te llamas, que dónde vienes, que quién te envió. Eso es ilógico. Jesús lo que hacía era, decía, sal fuera de él. Jesús, en una sola ocasión, Jesús preguntó que cómo se llamaba y fue el endemoniado gadareno. Y era porque Jesús desde hace mucho tiempo lo estaba buscando y fue allá. O sea, no podemos entrevistar a un demonio. Nunca ha existido verdad en un demonio para tú estar haciendo entrevista a un demonio. Entonces, nunca ha existido verdad en el Satanás, lo que te vas a engañar. Y por eso muchas veces los demonios no salen del cuerpo, pastora. Por ejemplo, usted invita a un evangelista hoy a su congregación y de repente a una muchacha cae endemoniada. De repente mañana invita a otro evangelista y cae la misma muchacha endemoniada. Entonces, ¿qué demonio salió del cuerpo? Eso es así. Eso es así. Eso es así. Lo estamos entrevistando de balde. Eso es así. Eso es así. Wow, este tema ha sido bastante impresionante y muy edificante. Yo sé que a ti de una manera u otra te ha impactado y ha llamado tu atención. Recuerda que no puedes entrevistar a un demonio. Recuerda que es mejor ser libre que vivir atado. Porque hay muchas personas que tienen vergüenza Amén. a las ataduras. Siempre he dicho, vergüenza tiene que darte tener los demonios contigo. Amén. O sea, ser libre no puede avergonzarte, más bien buscar ayuda. Porque Dios ha capacitado ministros Amén. a través del Espíritu Santo para liberar. Igualmente ha capacitado ministros a través del Espíritu Santo que conocen el mundo espiritual para darte una luz o un enfoque de lo que tú estás viviendo. ¿Cuál sería entonces tu último consejo a toda la audiencia que nos está mirando? Amén. Para finalizar, número 1, no entreviste demonio. Amén. Ese es el punto. No entreviste demonio. El demonio se echa fuera. Número 1, cuídate. Si tú eres de las personas que brega con demonios, que trabaja y echa fuera demonios, ten cuidado. Nunca descuide la oración. Amén. Porque los demonios no se quedarán tranquilos. Son cientos de demonios
que quedan vagando cuando salen de un cuerpo y Wow. tienen que volver al lugar donde salieron. Wow. Cientos de demonios. Los evangelistas que no se paran, que paran predicando y que paran echando demonios fuera, los demonios siempre van a buscar un plan para destruirte. Y por eso es que, como les decía ahorita, cientos de evangelistas caen porque se descuidan. Así Y en es. el momento de descuido, Satanás viene y te ataca y te golpea. Porque si tú golpeas, él también va a golpear. Amén. Entonces, no le baje a la oración y siempre busca la guía y la instrucción de Dios para que Él sea tu guía. Ese es el consejo. Amén. Realmente ha sido algo edificante, algo impactante para nuestra vida. Conocemos un poco más del mundo espiritual. Recuerda compartir esta transmisión, recuerda comentar. A través de tu comentario sabemos lo que piensas, sabemos tus inquietudes, sabemos tus incertidumbres a través de tus comentarios. Así que no olvides comentar, no olvides darle like, no olvides darle a la campanita si aún no te has suscrito a nuestro canal, pero tampoco olvides compartir, porque estas enseñanzas tienen que llegar a más y a más personas. Estas revelaciones de parte del Espíritu Santo, más tienen que conocerla. De verdad que ha sido un placer para mí haberle tenido con nosotros en este día. Amén. El placer fue todo mío, pastora. Amén. Así que ya ustedes saben, le amo, le quiero y le saluda y se despide de ustedes la pastora Johanny Mejía y el evangelista Pedro Serrano. Hasta una próxima. Shalom, shalom.